Hola a todos, hola a todas. Estamos en esta clase, en este formato extraño. Me pidieron que presentara sobre algunos temas que puedan ser de importancia para la comunidad educativa. Mi nombre es Rodrigo Nostroza, soy psicólogo clínico, me dedico a la psicoterapia desde hace ya 15 años. Y la petición del colegio gira en torno a cómo criar en el fondo, a cómo elaborar estrategias de apego, cómo generar como espacios de crianza que ayuden a los niños a irse desarrollando bien. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la psicoterapia, en el fondo, es qué es lo que habría que hacer y qué no hacer para evitar que en el futuro estos niños tengan algún tipo de cuadro psicopatológico, algún tipo de problema de salud mental. Y quise enfocarlo más hacia el bienestar y la felicidad en general, porque finalmente a mayor integración, mayor bienestar, mayor felicidad, es más probable que nos alejemos de esos momentos de malestar. Entonces la intención de esta clase es conversar un poco sobre salud mental y crianza, que obviamente en el contexto en el que estamos hoy día, en pandemia, tiene algunas particularidades y tenemos que saber algunas cosas, cómo llevar nosotros como adultos algunos temas, antes de entrar de lleno a qué hacer con nuestros hijos. Así que vamos a hablar primero de salud mental y crianza, vamos a conversar un poquito sobre algunos aspectos generales que tienen que ver con las nociones sobre crianza desde lo psicológico. Yo acá quiero ser súper claro, no puedo dar una cátedra sobre cómo criar a padres, porque en realidad cada hijo es absolutamente un mundo distinto. No tiene que ver con enseñar a criar, a criar. Un poco es el nombre que le pusimos, pero más bien un nombre de fantasía. Eh, Piénsenlo así, es como voy a hablarles aquello que dice la psicología y la ciencia, que podría tener una trayectoria evolutiva hacia el bienestar, hacia la salud mental, hacia la felicidad, y alejarlo así de la psicopatología, la depresión, la ansiedad, qué sé yo. Vamos a hablarlo en esos términos, como lo que dice la ciencia, lo que nos dice la experiencia. Y con eso implica algunos tips, algunas como puntos de vista principalmente, que nos alejan del malestar en general. Y eso va a ser como la primera parte, ¿ya? El primer video va a ser girando en torno a todo lo que tiene que ver con las condiciones de entrenamiento, que vamos a explicar por qué le llamo así, y el bienestar psicológico en familia en general. Algunas estrategias, algunas cosas que se pueden hacer, que se pueden favorecer. Y la segunda parte, el segundo video va a ser con respecto a la pandemia propiamente tal, porque es imposible hacer esto si como adultos, los adultos que están criando en ese momento, no se sienten bien. Entonces hay que enfrentar algunas cosas desde la adultez y voy a mencionarles siempre en tres etapas, digamos. El fenómeno clínico habitual, normal, que aparece en pandemia en el adulto, cómo aparece en el niño, cómo aparece en el adolescente. Y en cada uno ver más o menos estrategias para poder enfrentarlo. Esa va a ser la segunda parte, ¿vale? Entonces va a ser una serie de videos, dos videos, que la intención es que puedan conocer algunas distinciones, que puedan hacer algunas como demarcaciones, a que puedan distinguir algunos elementos que les puedan ser útiles. La intención de esto es que si al final del video ustedes sienten que pueden mirar algunas cosas que no estaban mirando, genial, objetivo cumplido, digamos. ¿Vale? Así que empecemos. Lo primero es explicar este nombre feo, digamos, por qué le pongo condiciones de entrenamiento. No es un nombre que inventé yo, digamos, sino que es un nombre que se viene usando desde los años 60 más o menos, y que quiero rescatar hoy día. Porque los otros nombres que se utilizan son bonitos, digamos, desde la teoría del apego, desde otras teorías utilizan otros términos para referirse a la crianza, pero olvidan algunos elementos, ponen mucho el énfasis en lo que hace directamente el adulto con el niño. Cuando en realidad lo que más tenemos que tratar de generar en un niño cuando estamos criando, sobre todo en un niño, estamos partiendo de hacia más abajo. Hacia la adolescencia la cosa cambia un poco, pero en la infancia, piensa en un niño de 2 3 años, eh, y de ahí hasta los, no sé, 11 12 digamos, cuando empieza la preadolescencia, lo que nosotros somos como padres o como madres somos grandes gestores de los espacios y las condiciones. Nosotros gestionamos el espacio para que el niño pueda explorar, gestionamos el espacio para que el niño pueda avanzar en su desarrollo y en su vida. Es súper importante en ese sentido salirse del paradigma del castigo, y eso está bien estudiado en todas las patologías o en todos los cuadros de salud mental. En general, las infancias que están centradas en el castigo desde afuera no están preocupándose de las condiciones de entrenamiento. Me explico. El niño debiera caminar y autocastigarse, o sea, debiera tener algún tipo de frustración con el entorno, pero por alguna conducta que él pueda apropiar, que pueda decir, esto es algo que hice yo. Cuando el niño hace algo y se le castiga desde afuera, estamos interfiriendo en las condiciones de entrenamiento que le permiten irse desarrollando hacia el ser persona.
La idea es generar condiciones en donde el niño se autocastigue, y por eso es tan importante cuidar, porque, me explico, si el niño va y mete las dedos al enchufe, el castigo es demasiado grande, es un autocastigo pero brutal, ahí hay una negligencia, digamos, si es que no le ponemos una tapita al enchufe. Pero si el niño va caminando y se pasa a pegar en la cabecita con algún mueble, que no tenga una punta grave, digamos, así como peligrosa, nada, pues es parte del cuento, va aprendiendo. Choca un poco, le duele, llora, se le consuela, se le atiende, se le pasa. Las condiciones de entrenamiento van a ir, los papás, digamos, van a tender a cuidar, a sobrecuidar las condiciones de entrenamiento, a hacerle un escenario demasiado benigno al niño, así como lleno de colchones y cosas para que nunca tenga un castigo, y eso genera una cierta línea de cuadro psicopatológico, hasta los que son absolutamente de entorno negligentes o que ya no generan ningún tipo de cuidado en las condiciones del entorno. Cuando nos pasamos de eso, obviamente, vamos hacia el otro lado y a psicopatología mucho más severa. Negligencia, violencia, maltrato, abandono, siempre es mucho más severo que sobreprotección, sin duda. Si tienen que escoger uno, escojan ser sobreprotectores, no, ni un drama, digamos. En el futuro tendrán algunos problemas ansiosos los niños, pero, no sé, de 6 a 10 sesiones en terapia y se les pasa, digamos. Mientras que el abandono y la negligencia son más graves, son más duros. ¿No? Entonces, hay que salirse del paradigma del castigo. Yo no soy un gestor de castigos, soy un gestor de condiciones. Mira, estas son las condiciones del ambiente, tú actúas. Y a veces te vas a frustrar y a veces no te vas a frustrar. Y en ese camino vas a ir creciendo como niño. Y nosotros miramos esto, vigilamos, estamos atentos a esas condiciones. Y obviamente las condiciones las vamos cambiando en la medida en que van avanzando en edad, porque obviamente son distintas las condiciones que tenemos que tenerle a un niño de 3 que un niño de 6 o de 10. ¿Mm? Otro elemento que nos ayuda a generar condiciones de entrenamiento más positivas es el salirse del paradigma de la culpa. Cuando somos papás, y particularmente mamás en Chile, por el tema del machismo que hay muy, muy marcado, digamos, todo da culpa. Es terrible, pero todo da culpa. Así como que si tú estás preocupado de tu hijo, finalmente cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, siempre aparece una vocecita por ahí, interna o externa, porque la gente se mete mucho, que te hace sentir culpable por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Hay que salirse de esa lógica. Yo cuando hagamos esta clase, yo voy a hablar de cosas que sabemos que pueden funcionar bien o que pueden servir. No es una forma de decir crítica. No, no, crítica quizás en tantos límites, así como, mira, estos son los límites, de aquí para allá no te pases, digamos. Si lo quieren entender así, claro, pero no es una crítica en términos de que tengan que sentirse culpables. Al contrario, es como ok, si uno se equivoca, aprende el error y sigue adelante. Digamos. Quedarnos pegados en la culpa es una de las cosas que más mal le hace a los niños. Porque vamos a ser ambivalentes y fuertemente ambivalentes si empezamos a hacer algo y después nos sentimos culpables y cambiamos esa acción. Vamos a ser confusos para el niño. Y la idea es no ser tan confuso. Ok, me equivoqué, vale, perdón, y sigo. Como cuando se cae un plato, digamos. Se cae un plato, oh, se me cayó el plato. Lo barrí, lo boté, listo, no pasa más gran cosa, digamos. Obviamente, estamos hablando dentro de los límites del no daño. Vamos a hablar después de eso, digamos, de cuáles son los límites, así como extremos, porque obviamente hay límites en la crianza que son súper importantes no pasarse, porque si se pasan esos límites, ahí está la mayor gravedad en psicopatología. Entonces nos salimos del paradigma del castigo, nos salimos del paradigma de la culpa, y nos salimos del paradigma del conmigo lo hicieron y yo estoy de lo más bien. Le puse así, en realidad es como salirse del paradigma un poco egocéntrico. Eh, y esto lo digo de nuevo, no con el afán de criticar a alguien que lo haya dicho, ¿no? Un dicho que mucha gente dice, digamos, y no pasa nada con eso, no pasa nada con decirlo. Pero pensémonos un poco acá. Eh, Presuponer que porque con uno hicieron algo, primero, presuponer que uno está de lo más bien, es ya dudoso, digamos. Que uno sea el que diga, oye, estoy de lo más bien, porque en realidad uno no está de lo más bien. Por lo menos estadísticamente en Chile sabemos que es uno de los países con peor salud mental del mundo, digamos, infantil y adulta. Uno de los peores, así comparado con los países, incluso países mucho más pobres. Entonces hay que ponerle mucho ojo en eso. Y lo segundo es que las condiciones de vida o de crecimiento de uno no son las mismas que las condiciones de vida y de crecimiento de tu hijo. Es imposible que sean las mismas, porque son personas distintas, para empezar. Y porque tus condiciones de vida temprana, de alguna forma, determinan tu forma de actuar o influyen fuertemente en tu forma de actuar con ese niño. Por ende, ese niño tiene otro padre, tiene otra condición, tiene otro paradigma, tiene otro espacio, tiene otro lugar en su mente de las relaciones con los demás. Entonces no podemos presuponer que lo que hicieron con uno hay que replicarlo tal cual. Hay que reflexionarlo, hay que mirar el contexto nuevo, hay que dar una vuelta, hay que
concentrarse en condiciones de crianza o de entrenamiento que sean buenas para el niño, para este niño específico. Y lo último es el tiempo. Como les decía, el tiempo es fundamental, digamos. Acá hay un dicho popular que dice como calidad de tiempo por sobre cantidad. La verdad es que la ciencia no respalda esa idea. Es cantidad por sobre calidad. Por supuesto, una mezcla, digamos, porque mucha cantidad de vínculo, pero con maltrato es pésimo. Obviamente la calidad influye, pero en general poco tiempo con los niños lo resienten, lo viven o lo experimentan como abandono. Entonces, ahí donde las condiciones actuales de pandemia, que implican padres que si bien están mucho más estresados por estar en casa muchas veces trabajando y haciendo triplicación o cuadruplicación de roles, o que salen y vuelven porque siguen trabajando afuera, pero con un nivel de estrés mucho más alto, con temores a contagiar y todo lo que implica la pandemia. Si bien todo eso puede estar influyendo, también el hecho de estar confinados hace que pasemos más tiempo con los hijos. Eso es una tremenda oportunidad positiva, ¿vale? Vamos a tratar de que al final de este video ustedes tengan algunas ideas para que esa oportunidad se convierta en algo positivo, ¿vale? Entonces, todas estas condiciones de entrenamiento que apuntan a tratar de que la persona, el niño, pueda ir desarrollando una mayor reflexividad con respecto a lo que le ocurre y poder entender mejor, tener una mejor referencia, saber a qué se refiere lo que le va pasando. Si nosotros manejamos el contexto y generamos las condiciones de entrenamiento, el niño va a tener una simpleza a la hora de vincularse con su medio. Me acerco a algo, me pasa algo, y después me acerco de nuevo y me pasa lo mismo. Y me acerco de nuevo y me pasa lo mismo. Entonces hay una coherencia, hay una consistencia. Y eso hace que sea más fácil comprender o saber a qué se refiere aquello que le pasó. Si meto el dedo en el enchufe, me dolió, ¿cierto? La idea, como decía, no es que sea el enchufe, que sea un ejemplo muy intenso. Pero, por ejemplo, pasé por el lado de algo que que tenía una punta, la toco con la mano y siento un pinchazo. Entonces, cuando el papá ve eso, la mamá ve eso, tiene que acercarse y corregir esa punta. Pero el niño ya lo vio. La siguiente punta que vea va a probar. Si vuelve a hacer lo mismo, tiene consistencia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Cuando no hay un cuidado de las condiciones de entrenamiento y ese pinchazo genera no una frustración, sino un daño. Cuando hay daño, el niño se trauma. Mira, le voy a poner un ejemplo súper concreto. Tengo una hija de 10 meses y medio. Y hace poquito nos sugirieron que empezara a comer algunas cosas molidas, ya no papilla, digamos, sino que entonces lo molemos típico de la zanahoria, la papa con el tenedor. Pero el otro día le dimos un poquito de manzanas, no tan molida, sino que más enterita, y quedó un hilito largo, y se atoró. Tuvo como 3 días que no quería comer. Solo quería comer papilla muy molida. Claro, nunca se había atorado en su vida, fue la primera vez que se atora. No fue nada, fue un dato cortito, fue como tranquila, que mi señora es poliodeteta, y se le pasó, digamos. Pero quedó así como con desconfianza, y nos dimos cuenta que lo había asociado a la cuchara. Tratábamos de dar con su cucharita, que es una cucharita así como de niño, como rosadita, que sé. Le cambiamos una cuchara con la que comíamos nosotros y comía perfecto. Entonces, ella ve que lo que consiste, lo que se repite, la consistencia ocurre en la cuchara. Es culpa de esa cuchara que yo me atore. No es que no tenga dientes, no, es que esa cuchara es la que me hizo atorar. Entonces, ella solita busca consistencia en otro espacio, para sentirse más segura y más protegida. Los niños hacen ese proceso, mucho. Entonces, si nosotros cuidamos las condiciones de entrenamiento, va a haber más probabilidad de que avance tranquila y avance bien. ¿Por qué? Porque con este cuidado, lo que queremos hacer es que el niño vaya paulatinamente saliéndose de la concreción, de ser más concreto, que concreto le llamamos a estar más como apegado a la experiencia. Piénsenlo así, si tienen un miedo, es como que solo viene el miedo acá encima, es como, solo puedo ver el miedo, es como muy inmediata la sensación. Versus abstracto, que es como que tú tomas un poquito de distancia de tu experiencia y puedes reflexionarla. Obviamente, a más niños somos más concretos en ese sentido, y a la medida que vamos haciéndonos adultos, vamos tomando más abstracción. El tema es que en psicopatología sabemos que esto es un fenómeno no fijo. No es como que uno sea concreto o sea abstracto, sino que esto va cambiando. En el día a día, en un momento tú funcionas súper reflexivo, abstracto, de repente te tocas con un tema y te pones muy concreto, ¿vale? Entonces la idea es que tratar de entrenar a los niños que puedan pasar de la concreción a la abstracción lo más rápido posible cuando les pase eso, ¿ya? Y eso implica, la concreción sería, por ejemplo, en un adulto, guiarse por absolutos, culpar siempre al resto,
minimizar las cosas significativas, por ejemplo, las cosas que son emocionalmente significativas, ser muy oposicionista, la utilización de drogas o cualquier otra forma de evasión en general. Todo eso está como en el plano concreto. Y la idea es ir llevándolo hacia la construcción de reflexiva de experiencias de abandono, de desesperanza, el cuidado extremo del otro, hacia la protección del otro, para poder llegar a una lógica más integrada. ¿No? Aquí tenemos un ejemplo, digamos. Por ejemplo, esta persona integrada se preocupa por el otro y se cuida a sí mismo. Esta persona no integrada es una especie de dictador, que probablemente detrás de esa intención está lo mismo, ¿no? Yo quiero cuidarte, pero acá yo te cuido porque tú eres penca y porque yo solo sé aquello que hay que hacer para cuidarte. Versus él me preocupo por ti, te veo como persona, te veo como sujeto, te entiendo, qué sé yo. Este es más reflexivo, más tranquilo. Este lo pasa mal y hace que el resto lo pase mal, ¿vale? Entonces la intención es empezar a empujar hacia la abstracción con las condiciones de entrenamiento, ¿vale? Y acá lo que le mencionaba, el tema de los límites. Hay algunos límites que son re importantes en la crianza. Si bien, obviamente, es que las cuatro cosas, digamos, son fundamentales, salirnos de estos paradigmas, porque tenemos que generar las condiciones de entrenamiento, esas condiciones de entrenamiento no pueden traspasar algunos límites. El primero es la violencia. Y acá quiero diferenciarle de la rabia. Obviamente vamos a tener rabia con los hijos, digamos. Un amigo me decía, nunca había tenido tantas ganas de ahorcar a alguien que quería tanto, porque su hijo estaba haciendo un feo pataleta, digamos. Por supuesto es una broma, y si te dan ganas de ahorcarlo es normal, digamos. O sea, lo importante es que no lo haga. Porque eso puede ser una imagen mental que surge desde la rabia. Una mamá me decía, no conozco una mamá que en los primeros 3 meses no haya querido lanzar a su huevo por la ventana. Yo creo que están exagerando, digamos, pero se refieren a esta lógica de la rabia, ¿no? De que efectivamente es normal que aparezca la rabia y demestifiquemos eso. El pensamiento va a surgir asociado a una emoción en ese momento, y es normal que esos pensamientos, aunque sean muy intensos, aunque nos asusten, son normales, digamos, son cosas que pasan cuando estamos muy vinculados con alguien. El tema es que hay que diferenciar esa rabia de la violencia. La violencia es lo que hace daño. Si yo, de tan enojado, me pongo a golpear las paredes y eso asusta a mi hijo, evidentemente eso es violencia. Si yo de enojo los amarreo, eso es violencia. Si yo de enojo le empiezo a gritar cosas, eso es violencia. Si se fijan, la rabia tiene el límite en el daño. Si hay daño, de ahí para arriba es violencia. ¿Ya? Y esto es todo un tema, porque hoy día tenemos una secuencia de como consecuencias negativas de la violencia temprana que estamos viendo en, por ejemplo, la violencia contra la mujer. O sea, es brutal todo lo que está pasando. Yo no hay un solo día en mi poli de terapia, digamos, de tratamiento, en que no vea a una mujer que haya sido de alguna forma violentada, traspasada, abusada o violada. Todos los días veo por lo menos a una y a veces a más de una, sin ser yo un especialista en el área. Y eso tiene que ver con elementos de crianza también, con que generamos desde muy pequeño las condiciones para que eso se acepte. Corremos el límite, ¿vale? Entonces es súper importante no correr el límite. El daño, no. En un vínculo cercano, en un vínculo amoroso, en un vínculo entre seres humanos, el daño, no. ¿Vale? El único vínculo, el único momento en donde el daño al otro puede tener algún tipo de coherencia cultural es una guerra. Y la crianza no puede ser una guerra. Lo segundo es la negligencia, desde las más cotidianas a las más extremas. Hay negligencias menores, de tipo como que se me olvidó darle comida, no sé, cosas así, que podrían no generar gran cosa, pero si se acumulan en el tiempo, claro, estamos frente a una figura negligente que puede generar problemas. Y la más extrema, no dejar botado, abandonado hijos, de no cuidarlos, nada. Eso es otra forma de violencia que la pongo aparte porque es una forma que a veces no se percibe. Las papás a veces no notan que están siendo negligentes, entonces es súper importante ver señales en el niño de si se enferman muy, muy seguido, si están teniendo algunos problemas, quizás hay algo que no estoy notando, y buscar apoyo. A veces la negligencia es absolutamente inconsciente, no nos dimos cuenta que estábamos haciendo negligencia porque por desconocimiento no sabía que eso era negligente, digamos. Entonces es importante buscar apoyo en ese sentido. La posesión tampoco, hay que dejar de ver a los hijos como una cosa, puse un poco aparte esto, como una cosa mía, como objeto. No son objetos, son sujetos, ¿vale? Son personas que están en desarrollo, que tienen todo un mundo subjetivo internamente, que tienen todo un mundo de emociones, de pensamientos, de sensaciones, les pasan cosas.
¿vale? Y no son míos. Uno dice mis hijos, obviamente, pero no son una posesión. Es distinto a que yo me siento perteneciente a esta familia y siento que ellos pertenecen a mi familia. Por supuesto, ese es el sentido de pertenencia. Somos un algo. Hay un nosotros en esto, pero un nosotros que está construido entre sujetos. No son una cosa mía, ¿vale? Y esto es brutalmente importante al relacionarlo con el tema de la violencia. La violencia surge desde acá. Si ustedes piensan en cuando se les pega el computador, en algún minuto, personas que están muy enojadas, que están muy frustradas, que están muy alteradas por su día a día, de pronto se pega el computador y llega un momento en que hasta hay gente que golpea su computador o lo tira lejos, los amarrea, ¿cierto? Probablemente porque está muy estresado, qué sé yo. Pero claro, eso pasa porque es un objeto, es una cosa. Es una cosa que es tuya, que tú sientes como tuya, y cuando vemos las cosas, en algún momento, frente a nuestra rabia, podemos querer descargar nuestra rabia con esa cosa. No es algo tan extraño en el ser humano. Por eso golpeamos sacos de boxeo cuando queremos descargar ira. Eh, entonces, si tú observas a tu hijo como una cosa, en algún momento te va a pasar lo mismo. Tus frustraciones te van a llevar a traspasarlos hacia la violencia. Si ves a tu pareja como un objeto, lo mismo. La violencia de género está basada fuertemente en esto, digamos, en quitarle el carácter de sujeto a la persona que tengo al lado. Entonces, es súper importante estos 4 primeros puntos porque van como amarraditos de la mano. ¿Vale? Eso es un límite severo. Lo menciono acá entendiendo de que suena muy de perogrullo a veces, ¿eh? Es como obvio esto. Pero lo menciono porque creo que la conexión entre la percepción del otro como un objeto de posesión no está siempre asociada a la violencia. Y creo que tienen que empezar a asociarla. Porque si estás empezando a ver a tu hijo como una cosa que es tuya, estás en un momento de riesgo. Corres el riesgo de que en algún mal momento de tu vida violentes a tu hijo. Entonces, este es un límite que tiene que partir antes, ¿vale? Corramos un poquito el límite más para atrás. Tenemos que cuidar a los niños en ese sentido. Cuidarlos y no criarlos desde una especie de aceptación tácita de la violencia, ¿vale? También tenemos que tener mucho cuidado con los miedos sin solución. Si yo tengo un miedo con respecto al tema de la crianza, tengo que buscarle solución. Como adulto responsable de generar las condiciones de entrenamiento para la crianza de un niño, el niño no puede crecer en un mundo en donde siente que el miedo no tiene solución. Ahí, por eso, las condiciones extremas de repente, gente que vive en poblaciones en donde hay balazos afuera todas las noches, son tan difíciles para criar. Porque justamente los padres tienen un miedo que no está en su poder solucionar. Entonces, si les pasa eso, si ustedes están con un miedo constante, busquen apoyo. Traten de buscarle solución a su propio miedo, porque eso va a repercutir fuertemente en la crianza del niño. Nunca la inversión de roles. O sea, nunca vamos a adultizar a los niños, de cualquier manera, ¿vale? Y este adultizar tiene que ver con el traspasar también de la violencia. Porque los abusos sexuales, por ejemplo, que ocurren a los niños son básicamente fenómenos en donde se adultiza al niño y se le violenta, se le traspasa, se le daña, ¿vale? Para el niño, en primera persona subjetiva, los estudios dicen que los niños no diferencian el abuso sexual de la violencia, del maltrato. Lo sienten igual, para ellos es daño, es un daño físico, es un traspaso de sus cuerpos, ¿vale? Entonces es súper importante no invertir roles. Y eso en el ámbito como cuando se liga con la violencia. Ahora, en otros ámbitos, por ejemplo, una mamá que está enferma, tiene fibromialgia, tiene depresión, los niños empiezan a cuidarla un poco más de la cuenta, empiezan a invertir los roles en términos de cuidado. Pongámosle ojo a eso. Eso también le hace mal al niño. Y tú tienes que ser cuidado. Si tienes una patología, tienes que ser cuidado como por alguien, digamos, pero no por tu hijo. Tienes que ser cuidado por otros. Tienes que buscar ayuda. Y eso va de la mano con desatender la propia salud mental. O sea, nunca desatender la propia salud mental. Si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar mejor. ¿Vale? Entonces, súper importante ver esto siempre hacia uno primero. Es como, yo lo veo, me lo imagino como una página web en donde tú tienes dos grandes botones. Si me siento mal, como para poder contener una pataleta, haz clic aquí. Y entras y tienes todo aquello que puedes saber sobre tu propia salud mental. Si me siento bien y tengo que contener una pataleta, haz clic acá y vas a encontrar instrucciones o ideas sobre cómo contener una pataleta. Eso es lo que tienen que tener en mente. No entras a hacer cosas con tu hijo si no estás tranquilo. Cuando quieras, cuando estés tranquilo, busca. Hay 850.000 cosas que se pueden hacer y hay mucho material en línea que se pueden hacer con los niños, digamos, para favorecer la crianza. Pero primero tenés que estar bien, ¿vale? Y acá dibujé dos grandes trayectorias evolutivas que serían a mi gusto las más graves, que es el yo invadido y el yo invasor.
todo esto del nunca ocurre, lamentablemente. Ocurre bastante frecuentemente. En la psicopatología más grave, en la infancia de los niños, de los adultos que tienen cuadros graves, habitualmente ha ocurrido muchas de estas cosas, digamos, que no debieron ocurrir nunca. Y hay una trayectoria que es bien peligrosa, que es la del yo invadido. Piensen en un niño, el yo es el niño, y el otro es la figura de apego, ¿vale? Entonces, el niño vive una relación con el otro donde el otro lo invade constantemente. Lo maltrata, lo golpea, no sé. He escuchado varios relatos de pacientes que cuentan que despertaban sangrando porque los padres curados llegaban y les pegaban mientras dormían. Eso es una invasión brutal, te invaden, te traspasan en términos de límite, ¿vale? Entonces el niño, como es niño, digamos, no tiene muchas opciones de solución y no hay otro adulto que venga y limite eso, lo que hace es salirse de la experiencia. Empiezan a ser niños que fantasean mucho, niños muy inhibidos, y en la medida que vas creciendo, tienen amigos imaginarios, y en la medida que vas creciendo vas haciendo cada vez más bruscamente eso, digamos. Empiezas a disociarte de lo que sientes, empiezas a aplanarte efectivamente, puedes empezar a tener alucinaciones, puedes empezar a tener blackout, que se llaman, que son apagones de tele, o empiezas a tener conductas adictivas, porque así también te sales de la experiencia, empiezas a consumir más marihuana, más alcohol, qué sé yo, ¿vale? Entonces, esta conducta de invadirlo de cualquier forma, ojo, un límite clarito entre ambos. Yo puedo marcar límite, yo puedo generar condiciones de entrenamiento, yo puedo construir reglas en conjunto y después solamente administrar la regla sin necesariamente invadir al otro, ¿vale? Y el otro es el yo invasor, cuando el niño es el invasor, cuando se le permite invadir. El límite de acá, del medio, también se diluye, pero se diluye para el otro lado. El niño tiene miedo, y cuando tiene miedo, busca, como todo niño, apoyo en su figura de protección. Pero si su figura de protección es percibida como blandita, como incompetente, pensémosla. Como que el niño percibe a sus padres como que no son muy competentes o no están muy seguros. Por eso el miedo sin solución es tan importante. Como que entender que todo miedo que tenga un adulto puede ser solucionado. Tiene que buscar ayuda, pero tiene que ser solucionado. Porque si el niño percibe eso, lo empieza a invadir. Como que lo trata de hacer aparecer. Entonces lo provoca, lo provoca, lo provoca, lo asusta, lo empuja, lo agrede. En algún minuto el padre tiene que aparecer. La madre tiene que aparecer, tiene que mostrarse firme, ¿vale? Y si no ocurre esa firmeza, si se diluye el otro, el niño se siente aún más angustiado. Porque yo estoy haciendo esto contigo porque tengo miedo, ¿vale? Y si tú desapareces, más aún, cuando yo tengo miedo, viene un miedo de rebote que aumenta el circuito y lo hace mucho más fuerte. Y esta es otra trayectoria evolutiva hacia lo más ansioso, que puede terminar también en conductas adictivas, pero para regular la ansiedad, o conductas muy violentas, muy agresivas con otros, que maltraten a otras personas, como forma de hacer que de repente alguien aparezca. Estas personas que se calman cuando llega Carabineros de Fuerzas Especiales, digamos. Ve los escudos y se tranquilizan. Porque eso es lo que necesita, como la percepción de que no todas las paredes son de cartón, digamos. Yo pateo una pared y alguna me sujeta. ¿Vale? Entonces son dos trayectorias evolutivas que son súper importantes como tenerlas como arquetipos en mente, porque son las que tenemos que evitar. ¿Vale? Son aquellas trayectorias evolutivas que no queremos en nuestro hijo. ¿Vale? A todo esto, entre paréntesis, si entiendo que yo voy hablando cosas y van a ir quedando dudas, vayan tomando nota de sus dudas. Mi intención es que después esas dudas se la hagan llegar a la persona que suba esto, digamos, a Joana, me imagino, y ella me las haga llegar y quizás podemos hacer ya sea un video de respuesta de dudas o enviar algún material que pueda aclarar esas dudas, material escrito, ¿vale? Y la presentación va a estar subida también, así que la van a poder leer y revisar y todo, ¿vale? Es raro esto de hacer una clase sin la contrapregunta. En general estoy acostumbrado a más un diálogo, por eso lo menciono. Dos modelos de apego que pueden servirles si quieren leer, a los que les interese más la lectura, digamos, de estos temas, que apuntan un poco a esta misma dirección. El modelo de Patricia Crittenden, lo menciono aquí como autora, no lo vamos a profundizar hoy día, pero para que lo conozcan. Es un modelo de apego. El apego se entiende como toda conducta que genera un niño para poder mantener su relación de protección con sus cuidadores, ¿vale? Todo lo que el niño hace para poder seguir siendo protegido. Entonces, si los cuidadores son medios negligentes o abandonadores, en general va a desarrollar conductas de tipo inhibición. Va a tratar de molestar menos para que lo cuiden, ¿vale? Y eso va a ir avanzando en el tiempo. Esa es la gracia del modelo de Patricia Crittenden, que te describe estrategias que van acorde al desarrollo hacia la adolescencia. Entonces, él describe estrategias que son más inhibidas,
de cuidador compulsivo, más, después empieza a crecer un poco el niño, empieza a ser más complaciente, o empieza a ser más superficial en los vínculos, o más autosuficiente y así. Y por el otro lado, son las estrategias cuando los padres son más bien ambivalentes, cambiantes, el niño va a desarrollar conductas en donde va a intentar tomar el control de la relación con los padres. Si se fijan, el extremo de esta es el yo invadido, el extremo de esta otra es el yo invado, el yo invasor, ¿vale? Entonces, es un modelo que puede ayudarles a entender un poco esa lógica, ¿vale? Y el otro modelo son todos los modelos de apego desorganizado. Esto ya es más técnico, digamos, es mucho más clínico. Patricia Crittenden tiene algunas charlas y algunos escritos que son orientados a padres, que son súper buenas, los recomiendo mucho, búsquenla en YouTube, hay hartas cosas de ella. Y en su página, no la recuerdo ahora, la voy a buscar a ver si se las puedo anexar después, pero ponen Patricia Crittenden y aparece su página, tiene la traducción de sus artículos en castellano. Hizo todo el trabajo de tener toda la página en inglés y en castellano. Entonces tiene un material muy interesante. Este otro ya son autores que son más clínicos, más orientados hacia la psicoterapia, porque son autores que se dedicaban a estudiar el apego de tipo desorganizado, que es un apego mucho más cambiante, mucho más confuso, que, de nuevo, todos sus estudios apuntan siempre a dos grandes trayectorias evolutivas que podrían ser homologadas al yo invadido y el yo invasor, con distintas distinciones de según el autor, qué sé yo, pero más o menos apunta a lo mismo. Lo que quiero mencionarles de estos autores es porque hacen algunas distinciones hacia las figuras de apego. Te dicen cómo son los padres de los niños que tienen un apego que llamamos desorganizados. Y son padres que tienen conductas atemorizadas o atemorizantes, que es el miedo sin solución, justamente, que tienen duelos mal elaborados. Es súper importante si están viviendo algún tipo de duelo hoy en día. En la pandemia es muy probable que aumenten los duelos por las muertes por coronavirus. Entonces es importante que lo elaboren, que lo conversen con su gente, que se acerquen a todas las opciones de elaboración que tengan y si no pueden elaborarlo, que vayan a terapia, que consulten con profesionales. Conductas extremas, actuación en base a los polos blanco y negro, la hostilidad, la negligencia, las conductas disociadas, la timidez timidez extrema de los padres, las conductas románticas, por ejemplo, entre padres y niños, la inversión de roles, que conducta romántica es una inversión de rol, las comunicaciones caóticas o desordenadas que no se entienden, los señalamientos que son contradictorios, cuando el papá dice una cosa y la niega con la conducta, cuando, no sé, por otra vez veía a mi hermana cuando hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, que tomó a su nieta, es la nieta, así que da lo mismo, porque, porque los abuelos tienen el permiso para todo, digamos. Ahí lo importante son las figuras paternas directas, pero tomó a su nieta y le dijo, ¿cómo te voy a subir ahí? Le dice, y la sentó arriba de la mesa. Eso es una conducta muy contradictoria, un señalamiento muy contradictorio. Le está diciendo que no, pero lo está haciendo. Eso hay que evitarlo, digamos. Fallas en iniciar una respuesta de contención y fallas en reparar un error percibido, ¿vale? Todos esos son como distinciones hacia los padres. Los invito a leer esto. Como les digo, no vamos a profundizarlo hoy día, es muy largo y técnico. Pero tiene material muy interesante ambos autores. El otro autor, que no lo menciono acá, del que pueden buscar videos, que explica muy bien algunos elementos, Felipe García, perdón, Felipe Lecanelier, que es un teórico del apego chileno, tiene un par de libros también muy buenos sobre teoría del apego, que condensan todo esto que estamos hablando, pero tiene muchas charlas, muchos videos en línea, muy interesante, bien clarito para explicar cosas. Medio cascarrabia de repente él, entonces es un poco ácido de repente sus comentarios, pero está muy bien basado en evidencia, que es lo importante. Para poder lograr todas estas condiciones de entrenamiento que mencionamos, poder generar condiciones de entrenamiento que ayuden al niño a reflexionar más sobre aquello que le pasa, a entender mejor a lo que se refiere, para poder salirnos de los paradigmas del castigo, de la culpa y del narcisismo, para poder destinarle un tiempo bueno a los niños, poder disfrutar de ese tiempo, para tratar de entender y no traspasar los límites que tenemos que tener muy claros en la crianza, obviamente tenemos que estar bien. Aunque nosotros sentirnos bien. Estoy aquí con unas viñetas de Olea, Javier Olea, un dibujante gráfico chileno muy bueno, que encontré unas viñetas que creo que condensan muy bien aquello que estamos hablando. Lo primero es tratar de ordenarnos, tener claro lo que nos pasa, ¿vale? Eso se puede hacer conversando con otro adulto que esté tranquilo sobre aquello que nos ocurre. No necesariamente en terapia, no piensen en eso. Yo creo que hay muchos psicólogos que es como demasiado tajante con respecto a que todo es terapia, no, en absoluto. O sea, eviten ir a terapia. No, mentira, pero me refiero a que hay condiciones y criterios para ir, pues, así es clínicamente significativo, si me está costando dormir, si tengo síntomas. Voy, pues lo mismo que cuando vamos al médico. No voy a ir al médico porque creo que me siento un poquito mal. Vas al médico cuando tienes algún síntoma. La misma lógica. Pero si te sientes mal, te cuida. Y la forma de cuidarnos en salud mental, si siento que algo no está bien, es ordenar primero la mente. Nos acercamos a otro adulto que nosotros percibamos que esté tranquilo
porque eso es súper importante, hablar con alguien histérico así como me vas a sentir peor finalmente. Nos acercamos a otro adulto que esté tranquilo y le contamos, y ordenamos cosas. Ordenamos. Solo ordenamos. Mira, esto me pasó primero, esto segundo, esto tercero. ¿Vale? Ordenamos. Eso ayuda mucho. Lo segundo es poder estar en el presente. Es como estar tan tarde, no se nos pase por alto lo que nos está pasando en ese momento. Aquí hay una viñeta bien bonita en donde el tipo empieza a escoger colores para pintar el atardecer y se le hace de noche. Lo encuentro hermoso como metáfora, digamos. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que tratar de estar ahí presente y tratar de hacernos cargo de aquello que está ocurriendo más o menos en el momento. Y esto digo más o menos porque obviamente estar presente, esta cosa como de el aquí y el ahora absoluto, no se puede. Digamos. O sea, los seres humanos no funcionamos así. Yo estoy conversando con ustedes ahora, pero si escuché recién un ruido de la puerta y dije, despertó mi guagua con mi señora. Es imposible que yo haya estado completamente aquí, como que me fui un segundo para allá. Y después vuelvo. Pero está bien, es relativamente en el momento presente, ¿no? Y en el lugar en el que estoy. Hay que intentar hacer eso, ¿vale? Y lo tercero es pedir ayuda. O sea, sí o sí, crianza en solitario es una mala idea. La crianza es un fenómeno tribal. Piénsenlo como especie. Se criaba en tribus. Y es bien curioso, ¿no? Porque ahora que estamos en la casa, digamos, nos ha tocado hacer tribus, inevitablemente. Estamos dentro de la ruca, estamos dentro de nuestra cueva, y con poco contacto social al que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un colegio que está ahí muy presente, que está todo el tiempo en el colegio los niños. Estamos acostumbrados a un montón de cosas que hoy día no están. Entonces es súper importante esto. Tú eres el gestor del contexto y de las condiciones de entrenamiento de tu hijo. Entonces va a ser responsabilidad tuya pedir ayuda al mundo social, a la cultura, al espacio, a otras personas cuando lo necesite. Particular importancia cuando existen violencia, ¿no? Aquí hablo directamente de mujeres violentadas, de hijos violentados, también de hombres violentados es menos frecuente, pero también lo hay. No, ahí hay que pedir ayuda sí o sí. Salir de situaciones de violencia solo es imposible. Hay que buscar apoyo. Y hay que buscar apoyo legal y psicológico. ¿Vale? Eso sí que es dañino para los niños, digamos. Crecer en un ambiente donde hay violencia, donde hay algún violentador, en cualquier dirección. Por eso pongo esta viñeta para acordarme de decir eso, digamos, que alude a eso, ¿no? Y estas tres condiciones, ¿cierto? De ordenarse, para estar lo más presente posible, que no se nos pasen altos los tiempos y los momentos en donde podemos pedir ayuda, para poder administrar mejor la experiencia. Eso es nuestro objetivo. Adultos, para poder nosotros como adultos estar bien, para poder estar como los que criamos, estar con una buena salud mental, tenemos que administrar lo mejor posible nuestra propia experiencia. Y la experiencia la podemos ordenar como, la experiencia ocurre nomás, ¿cierto? La experiencia es experiencia, todo lo que te pasa, ¿vale? Pero obviamente lo que te pasa uno lo puede ordenar un poquito, como para poder tratar de administrarlo. Entonces, desde la fenomenología y desde algunos modelos, se pueden hablar de tres grandes instancias en donde ocurre la experiencia. La percepción que yo tengo de los otros, o sea, todo lo que me pasa incluye a un otro, entonces, porque somos seres humanos, entonces, parte de mi experiencia tiene que ver con mis percepciones que tengo yo de otra persona. Parte de mi experiencia tiene que ver con mis percepciones, de mis percepciones que tengo de mi cuerpo y de mi mundo, si hace frío, si hace calor, sensaciones corporales específicas y algunas emociones. Y parte de la experiencia tiene que ver con mi autoimagen, con mi autoestima, con cómo me veo a mí mismo, cómo me pienso a mí mismo, cuál es la idea que tengo de mí en ese momento específico, ¿vale? Entonces, todas estas como instancias, llamémosle, todos estos lugares, no sé, todos estos espacios, en lo que ocurre la experiencia, están ocurriendo constantemente. El tema es que a veces nos pasa que nosotros enfocamos en un elemento y omitimos los otros. Y ahí empieza a quedar la escoba, ahí nos cuesta más administrarlo. Porque si tengo un problema con alguien, porque yo lo percibo a ese alguien como molesto, por ejemplo, yo veo a alguien, lo veo enojado, le veo cara de molesto, de que está rabioso, y eso me da miedo, es importante atenderlo, digamos. Porque si no, si yo no atiendo esto, lo que vi de la cara del otro, solamente me doy cuenta que tengo miedo de repente, puedo empezar a pensar que estoy en peligro, que soy frágil, que soy vulnerable, y eso me da más miedo, y empiezo a dar vuelta acá, entre autoimagen y mi cuerpo. Y nunca un minuto darme cuenta que esto partió porque vi la cara del otro enojado. Entonces, si yo noto que partió esto porque vi la cara del otro enojado, voy y hablo con el otro. Oye, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Y conversamos y resolvemos el conflicto que tengamos interpersonalmente y se calma el cuerpo y se calma la autoimagen. ¿Te fijas? Cuando podemos agarrar las tres patas de la mesa, está más firme, está todo más sujeto, es más fácil de administrar. ¿Vale?
Entonces tratamos de describir o de enfocar las tres instancias. Si tengo un problema, esto no lo hagan en cualquier momento, digamos. O sea, si se sienten bien, no hagan nada, digamos. Siéntanse bien, ¿no? Pero si en algún minuto tienen un problema, primero traten de describir o enfocar su atención en las tres instancias. Ya, que en ese momento que empecé a sentir mal, ¿en qué me fijé de los demás? ¿O quién apareció en mi mente? ¿Y cómo apareció en mi mente? Porque a veces nos pasa que estamos solos, pero igual cuando estamos solos aparece un otro siempre. Vale. O si nos sentimos muy solos, ¿solo de quién, digamos? Entonces vuelve a aparecer un otro. Entonces describimos y enfocamos lo que pasa por mi mente en relación a otros, describimos y enfocamos lo que siento, describimos y enfocamos lo que soy en este momento, o cómo me veo en este momento. ¿Vale? Tratamos de comprender lo que percibimos del otro o al otro, tratamos de comprender lo que siento en mi cuerpo y tratamos de comprender el cómo me veo a mí mismo. Tratamos de controlar o soltar, eso depende ahí de la temática, a veces hay que aprender a soltar, pero tratamos de hacer algo en relación al control con los otros, con mi cuerpo, conmigo mismo. Y aprendemos a acercar a la mente o a alejar de la mente algunos aspectos del otro, de mi cuerpo y de mí mismo. ¿Vale? Eso es administrar la experiencia. Suena sencillo dicho, así como, basta con acercar de la mente o alejar de la mente algunas cosas de los otros, de mi cuerpo y de mí mismo, pero a veces no es tan fácil, digamos. En momentos de malestar emocional, piénselo así, el cuerpo se inflama, por ejemplo. Hay muchas sensaciones corporales, tengo dolor, por ejemplo. Entonces, claro, es difícil desde el dolor poder concentrarme en quién es el otro y cómo me veo a mí mismo. Solo siento dolor. Ya, pues esos son los desafíos, esos son los problemas. Incluso en esos momentos es importante mirar al otro y mirarse a sí mismo porque van a haber más herramientas para administrar y enfrentar esa circunstancia de dolor. ¿Vale? Es mucho más llevadero. De hecho, en el dolor físico hay personas analgésicas. O sea, yo tengo muchos pacientes con fibromialgia, por ejemplo, que te dice, o sea, cuando estoy con mi amiga, no me duele el cuerpo. Entonces le ponemos a ella, a la amiga le ponemos, es una amiga analgésica. Y empezamos a ver en qué se fija de su amiga, qué es lo que percibe de ella, y empieza a notar el paciente que efectivamente, cuando se enfoca en ciertas cosas del otro, administra mucho mejor el dolor del cuerpo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con administrar, ¿vale? Vamos a fijarnos bien en esos elementos, y eso nos va a ayudar. Y la idea es variar estos recursos, o sea, tratar de enfrentar los problemas que tengo en cada una de estas instancias de forma variada, no persistir cuando uno no funciona. Si mi estrategia para bajar la expresión del cuerpo está funcionando, no insistí. Me voy hacia autoimagen, me voy hacia la percepción que tengo en otro, me acerco a alguien, por ejemplo. ¿Te fijas? Esto es súper importante porque, por ejemplo, cuando tengo un conflicto con alguien y me pongo a tomar copete, que es algo muy típico en Chile, lamentablemente, que es como la base más habitual de la adicción, que es como para evitar el conflicto con otro, me pongo a tomar copete. Básicamente lo que hago es que tengo un problema acá, en la relación con los otros, y yo actúo en mi cuerpo. Es como que el fuego está allá, y yo le echo agua al otro lado, digamos. Hay que tener mucho ojo con eso, porque eso crece, crece, crece hasta que revienta, digamos, explota. Entonces la idea es no persistir en uno cuando no está funcionando. Y lo que se ha visto es que orientarse a las personas primero siempre tiene mejores resultados. Si tienen un problema, primero pregúntense por cómo estoy percibiendo a los otros, en relación a quién me pasa esto, con quién me pasa. ¿Ya? Eso es súper importante en esta primera parte en general. ¿Vale? Y algunas ideas, esto lo pueden revisar después con más calma, pero si enfocamos en la relación con los otros, lo actual, la excepción, digamos, si estoy enojado con otro y en vez de concentrarme en aquello malo, penca de habitualmente, si me concentro en la excepción, en las cosas positivas, si me concentro en el contexto del otro, en el rol del otro, en su historia, si es que la conozco, digamos, en lo que comprendo del otro, en aquello en lo que puedo influir, en lo que me agrada, es más probable que administre mejor la relación con esa persona. Lo que es raro, lo habitual, pero que no está presente, digamos. O sea, él siempre es así y en este momento no lo está haciendo. No nos enfoquemos ahí, ¿vale? Si nos enfocamos, tratemos de no enfocarnos en las opiniones que el otro tiene sobre mí, en lo que no entiendo, en lo rígido, en lo que me desagrada, ¿vale? Esto es una sugerencia, digamos. Si tengo un problema con alguien, tratemos de enfocarnos en esto y no en esto otro. Como sugerencia, no como una regla rígida, estricta, ¿vale? Súper importante entender esto como idea. En términos del cuerpo, tratar de enfocarnos en los cambios significativos, en las sensaciones, en las ganas que tengo de hacer algo, en las posturas corporales que tengo y en los movimientos repetitivos. Porque eso me va a dar información sobre cómo está mi cuerpo, sobre qué es lo que me ocurre, ¿vale? No nos enfoquemos en mucha información a la vez. Cuando hay mucho flujo de información del cuerpo, nos abrumamos. No nos enfoquemos en tampoco una información específica desestimando todo lo demás. Puede que me duele el pie.
Pero claro, si me concentro solamente en el dolor del pie y desatiendo, por ejemplo, que estoy comiendo algo rico, que hay un olor agradable, que hay una bonita temperatura, voy a angustiarme más. Digamos. Y en términos de autoimagen, tratemos de enfocarnos en aquello que es estable, lo que me agrada, lo que comprendo, lo que me sorprende de mí mismo, lo que puedo hacer y lo que me define en mi rol actual. Más que en lo extraño, lo borroso, las opiniones negativas sobre mí, lo que no comprendo, lo rígido o lo que me desagrada de mí. ¿Vale? Esto que suena como muy obvio, en general no lo hacemos. ¿Eh? O sea, piensen ustedes mismos cuando están angustiados por algo, es muy probable que se enfoquen justamente en aquello que está acá en la línea del rojo. Y no es una crítica, digamos, a ustedes, sino que en general los seres humanos nos pasa esto. Mencionarlo es como para que cuando nos está pasando, tratemos de respirar hondo, conversar con alguien y tratar de, en esa conversación, enfocarnos en esto otro. ¿Vale? Y otro elemento que ayuda mucho a poder hacer esto bien, ¿se fijan? Una de las sugerencias es enfocarnos mucho más en el otro. Lo que percibo del otro para poder tratar de regular o enfrentar los problemas orientándome a las personas. Entonces, para poder hacer eso es importante hacer una pequeña distinción, la de heterorreferencia que se llama. Tiene que ver básicamente la heterorreferencia con referir al otro lo que es del otro. Lo que yo hago, digo o pienso es información mía. Lo que el otro hace, dice o piensa es información del otro. Es más, lo que el otro hace, dice, piensa o siente es información del otro, y lo que yo hago, digo, pienso o siento es información mía. ¿Vale? Ese ejercicio que suena tan simple, no lo hacemos siempre. El otro me mira feo y yo pienso mal de mí mismo. El otro me dice una pesadez y yo empiezo a pensar en esa pesadez que me dijo como información, como si fuera información mía. Que es el equivalente a decir, oye, ese cuadro es feo, y que, no sé, Picasso se sienta mal consigo mismo. No, tu opinión sobre el cuadro me habla de ti. Me habla de tu subjetividad, me habla de lo que tú piensas, me habla de lo que tú sientes, me habla de tu mundo interno, de cómo tú interpretas o te aproximas, me habla de tu historia, me habla de tus conocimientos, me habla del otro. La opinión del otro no me habla de mí. ¿Ya? Así como la opinión mía del otro no habla del otro, habla de mí. O sea, es súper importante que hagamos esa distinción, particularmente con los niños. O sea, acá estamos hablando de la salud mental del padre, de la madre, estamos hablando del adulto, pero imagínense con niños. Les pongo un ejemplo súper concreto. Viene un niño, porque esto se aprende mucho en la infancia. Eh, Viene un niño a la casa y llega y le dice a la mamá y al papá, oh, me molestan en el curso. ¿Quién te molesta? El Juanito. Y esta niña le dice, no, Juanito me molesta. Y algunos papás o mamás le dicen, ah, quizás les gustas. Ya. Primero, es brutalmente autorreferido eso. La conducta del otro niño está explicada por ti. Eso es un error de referencia. Y segundo, eh, diluye el límite entre violencia y gusto. Eso es súper peligroso. Eso no lo hagan jamás. Eso de quien te quiere taporrea, hay que eliminarlo de la cultura popular del mundo, digamos. No es solo chileno eso, ¿eh? Un dicho chileno ese, así dicho así, pero en otras partes le llaman de otra forma. Hay que eliminarlo eso. Pero particularmente en referencia, piénsalo ahora en alguien que, no, me molesta, Juanito me molesta, y el otro dice, ah, te tiene envidia. La misma lógica. La conducta del otro, del que me molesta, la explico por aspectos míos. ¿Cuál sería un ejemplo más heteroreferido? Ah, papá, en el colegio me molestan, chuta, ¿y qué le pasa a ese niño? Quizás no lo está pasando bien en su casa, quizás le pegan en su casa. Por supuesto, eso después de haberlo protegido. O sea, obviamente es como se abraza, se contiene, se le dice, ok, yo voy a hacer algo para que no te vuelva a pasar, ¿cierto? Todo lo que hay que hacer cuando un niño se siente violentado en el colegio. Pero después tratamos de ayudarlo a entender al otro, de tomar la conducta del otro y tomarlo como información del otro. Lo que el otro hace tiene que ver con él, hijo, no contigo. Ese es el discurso, hacia allá hay que ir, ¿vale? Entonces, súper importante tener esto claro, porque nos va a ayudar en la vida adulta. O sea, vamos caminando por la calle y nos miran feo y nos sentimos mal, estamos autorrefiriendo, pero al mismo tiempo nos va a ayudar mucho en la crianza. Si criamos hacia el poder leer mejor lo que pasa por la mente del otro como información del otro, el niño va a poder crecer manejando o administrando mucho mejor su experiencia desde esta lógica. ¿Ya? Otro elemento súper importante es el sentido de autoeficacia. El sentido de autoeficacia le llamamos así, digamos, a la creencia de que mis acciones pueden influir en los resultados, aunque acepto que no los determinen. Acá Albert Bandura es el autor que, si quieren leer sobre esto, que ha desarrollado esto. Bandura tiene como 90 y tantos años ya, y los últimos escritos son desde hace 5 o 8 años, digamos. O sea,
lleva toda su vida estudiando el fenómeno. Em, pero es súper importante en el desarrollo de nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos más alta eficacia, cuando nosotros creemos que nuestras acciones pueden influir, y ojo, es influir, no determinar, hay que diferenciar eso. En el fondo hay que entender que lo que nos pasa, lo que nos termina pasando, tiene que ver con los contextos en los que nos desenvolvemos. El tema es que nosotros podemos influir en esos contextos, no determinar. Lo que yo hago depende de mí, eso es una cultura muy propia chilena también, de alguna lógica que es como de autosuficiencia. La idea es que la autosuficiencia solo tiene sentido en una trayectoria evolutiva en donde viviste solo y abandonado. O sea, esa trayectoria evolutiva que no debiéramos tener los seres humanos, cuando ocurre, obviamente, autosuficiente. Yo puedo solo y yo avanzo solo. Pero solo ahí tiene sentido, ¿vale? El sentido de autosuficiencia debiera ser una especie de intersuficiencia. Es como, hay muchas cosas que yo puedo hacer para influir en mi contexto. Yo no lo determino. También tengo que aprender a aceptar que hay ciertas cosas que tienen que ver con el contexto, los otros, pero sí puedo influir. Y esa sensación de que yo puedo influir me hace persistir más. Y como persisto más, tengo más probabilidad de tener resultados exitosos, ¿vale? Para poder desarrollar un sentido de eficacia, Bandura aconseja 6 cosas. Y desde la más intensa, desde arriba, desde experiencias de maestría y éxito, hasta la menos intensa que tiene que ver con la mejora del manejo del estrés. Experiencia de maestría y éxito se refiere a tener tener variadas experiencias en donde las cosas te resulten. Si cuando eres niño nada te resulta, te sobrefrustras, vas a tener un bajo sentido de eficacia. Pero también al revés. Si todo te resulta muy fácil, vas a tener un bajo sentido de eficacia también. Es súper importante los grados de dificultad. Y acá yo siempre pongo como ejemplo los juegos. Antiguamente yo soy de la época del Nintendo, del Atari, de hecho, primero y después del Nintendo, en donde jugar era muy frustrante. Tú jugabas y no podías guardar las cosas, entonces si morías, volvías al principio. Y eso era muy frustrante, pero al mismo tiempo, cuando lograbas darte vuelta a un juego, llegar al final, era una sensación de logro indescriptible, que yo no he vuelto a tener en los juegos posteriores a la existencia del grabado. Hoy día los juegos están hechos para vender, porque la industria del juego vende mucho. Entonces yo veo jugar a los niños ahora en las consolas y aparecen flechas y cositas y pistas y como que te dicen todo el rato qué tenés que hacer. No te dejan pensar mucho rato, porque si te demoras mucho en darte vuelta al juego, te demoras mucho en comprarte el siguiente. Entonces obviamente como industria, a ellos les interesa vendernos. Pero eso es lata, porque era el espacio del juego virtual, digamos, de las consolas, era un súper buen espacio de entrenamiento y de crecimiento, de desarrollo. Los niños que juegan, no juegos violentos, los niños que juegan juegos no violentos, digamos, tienen mejor desarrollo de habilidades manuales, de coordinación viso-manual, tienen un montón de desarrollos que tienen que ver con, con la solución de problemas. Es un buen recurso, por supuesto, todo con los matices, digamos. Si estáis 8 horas jugando es porque estáis abandonado, o sea, nadie te beca, digamos. Entonces, no. Pero el juego era una súper linda herramienta. Hoy día no sé qué tan buena por esto que digo, el tipo de juego que hay o la forma en que está. Pero tratemos de generar otros juegos, otras formas de jugar con los niños en donde los niños tengan un desafío, les cueste y lo logren. Si jugamos 3 partidas de ajedrez con un niño, ganémosle alguna por lo menos. O sea, la idea es que no nos gane siempre fácilmente. Tampoco la idea es que le ganemos todo el rato. ¿Ya? Pero le vamos poniendo cierto grado de dificultad y que el niño vaya sintiendo que gana, porque así la siguiente vez persiste más, persiste más. Y eso es como lo más potente para desarrollar el sentido de tu eficacia. Todo lo demás apunta a que el niño se motiva a seguir intentando, por ende es más probable que tenga experiencia de maestría y éxito. Por ejemplo, ver a personas similares a uno teniendo éxito en alguna tarea hace que tú lo intentes más, por ende sea más probable que alcances la maestría y el éxito. Tener experiencias imaginarias hace que lo intentes más, o sea, tener la posibilidad de imaginarte lográndolo, hace que tú intentes más, por ende que tengas más probabilidad de tener experiencias de maestría y éxito. Persuasión verbal. El niño ya no lo voy a hacer, y tú dices, vamos, yo sé que tú puedes, vamos que se puede, digamos, que después se pueden transformar en autopersuasión verbal, que ellos mismos se digan a sí mismos eso, nuevamente lo lleva a tener más experiencia de maestría y éxito. Disminuir el estrés y mejorar la interpretación de las respuestas físicas hace que el niño esté más calmo. Cuando está más calmo, puede efectivamente intentar mejor hacer las cosas, por ende, es más probable que tenga maestría y éxito. Esto es súper importante porque cuando el niño se frustra demasiado y empieza a estresarse, el circuito que se arma es como vicioso, lo aleja de la autoeficacia. Entonces tenemos que calmarlo, ayudarlo a estar tranquilo, y una vez que está tranquilo, volver a intentarlo. ¿Vale? Eso, si se fijan, va sumando. Para poder lograr una mejor administración de la experiencia, vamos a enseñarle a referir,
tratamos de ayudar lo que tenga una mayor o más alta percepción de autoeficacia. Todo esto es más probable que el niño que crezca y tenga más experiencias de felicidad. Pero acá es importante hacer algunas distinciones. La felicidad ha sido bien estudiada, aquí lo menciono solo para que ustedes lo profundicen después. Seligman es un autor que estudió mucho la psicología positiva, que es lo que ha sido el foco de su carrera desde hace mucho tiempo. Tiene un libro, de hecho, de divulgación científica que está muy bueno, que condensa muy bien los estudios de psicología positiva, que se llama La auténtica felicidad. 2011, 2013, no me acuerdo, pero por ahí más o menos, está actualizado hasta esa fecha. Está muy bueno, es muy, muy bien escrito, muy, muy fácil de entender, pero tremendamente basado en evidencia. Entonces, se lo recomiendo mucho leer si lo pueden conseguir. En donde describe cómo, de alguna manera, la felicidad tiene que ver con un cierto rango fijo, una especie de herencia genética, que no tenemos control de ello, con las circunstancias de la vida, que son aquellas que podemos de alguna forma manipular, pero que no dependen tanto de nosotros, como por ejemplo vivir en un país con una democracia, digamos, sana. Eso, claro, no es muy controlable por nosotros, aunque podríamos cambiarnos ya, pero no es tan fácil, digamos. Y todo aquello que depende de nuestra voluntad, que tiene que ver con las interpretaciones que le damos al pasado, al presente, al futuro, con nuestras creencias, con cómo nosotros podemos tomar control con respecto a aquello que nos ocurre, que es todo aquello que podemos influir. Entonces, Seligman se enfoca en esto y trata de decir, hagamos más cosas que podamos hacer que en esta sumatoria sea más probable tener felicidad duradera. Uh-huh. Y en eso, el compromiso del significado o la sensación de fluir, el compromiso Seligman le llama, pero hay otro autor, este autor que tiene un nombre impronunciable, creo que se dice Csikszentmihalyi, pero se escribe así, digamos. Habla de flujo, de fluir en la experiencia, de tener situaciones en donde tu atención está puesta, está colocada, está puesta en la actividad. Entonces el tiempo pasa más rápido, la atención se va, digamos, así completamente allá, el sentido de ti mismo se pierde un poco, te funde. El arte tiene muchos de esos momentos, el juego también, la vida interpersonal, estar con un amigo de repente, muertos de la risa, tú de repente miraste la hora y pasaron 4 horas sin darte cuenta. Eso es fluir. La idea es tener más experiencias de flujo. Y para poder tener más experiencias de flujo, si tú identificas tus propios talentos y tus fortalezas y las pones al servicio de instituciones positivas, la familia, algún valor específico, la iglesia para los que son religiosos, el deporte, no sé, cualquier institución positiva, si tú pones tus talentos al servicio de una institución positiva, es más probable que tengas más experiencias de flujo. Entonces, en ese sentido, si como adultos ustedes sienten que les falta como sentido en la vida, lo primero es empezar a buscar instituciones. Instituciones me refiero a algo que les guste harto. No, yo amo los animales. Ok, métete en eso. Ve video, estudia, métete en un grupo animalista y ve si puedes construirlo, eso como un espacio en el cual puedes darle significado a la vida. ¿Vale? Es más probable que si lo logres, lo encuentras, tengas más experiencias de fluir. Si tienes más experiencias de fluir, tienes más que van a sumar felicidad duradera. ¿Vale? Como con los niños, les enseñamos instrumentos, los metemos a algún deporte, para que el niño vaya teniendo sentido de pertenencia en distintas instancias y tenga más probabilidad de lograr eso. ¿Ya? La administración de los placeres y las gratificaciones son súper importantes, que en el fondo, para poder ser feliz, tenemos que tratar de favorecer las gratificaciones sobre los placeres. Los placeres son momentáneos, son sensoriales, comerse un chocolate, por ejemplo, o la vida sexual en el adulto. Son placeres que debieran convertirlos en gratificantes. La vida sexual no debiera ser un placer solamente, debiera poder tener una circunstancia interpersonal que te permite una sensación de gratificación mucho mayor. El chocolate puede convertirse en un chocolate compartido con alguien, conversado, viendo una película, generando un contexto bonito, y se convierte en un momento súper agradable. Eso es una gratificación. Lo gratificante permanece, el placer se va. Digamos, es súper rápido y nos genera gran impacto en la felicidad duradera. De hecho, tiene cero impacto en la felicidad duradera. Puedes acumular placeres todo el día y no pasa nada. Mientras que si tienes una escena gratificante, en la noche duermes mejor, andas mucho mejor. Una de las prácticas típicas de las personas felices en estos estudios que te dice Seligman es que en la noche antes de dormirse mastican mentalmente las escenas de gratificación. Como que piensan en los 2 o 3 mejores momentos del día y se duermen pensando en los mejores momentos del día. Esas son las personas que tienden a que marcan más puntaje en felicidad. Una de las cosas que más llamaba la atención en estos estudios era eso, que las noches eran muy potentes. Y claro, uno piensa, en la noche uno se acuesta, o está pensando en lo malo que le pasó, o está pensando en lo que tiene que hacer el otro día. Es una mala idea, digamos.
tratemos de generar gratificaciones en el día y después masticarlas en la noche. Y ojo, ahí el consejo es, si trato de hacerlo en la noche y me doy cuenta que no tuve ningún momento gratificante en todo el día, no te acuestes todavía. Levántate, date media hora para hacer algo gratificante. Aunque sea media hora, duerme media hora menos, no importa. Pero haces algo gratificante y te acuestas con ese sabor de boca, ¿vale? Con esa sensación de haber hecho eso gratificante masticándolo, ¿vale? Mis metáforas son sabor de boca, masticándolo, porque bueno, me gusta comer, pero me refiero a procesarlo, repetirlo en la mente, ¿cierto? Y obviamente el autocuidado en general va a influir en la felicidad. La alimentación sana, actividad física, el dormir bien y organizar las demandas y los recursos. Vamos a ver un poquito de esto más cuando lo apliquemos ahora a la pandemia en el segundo video, ¿vale? Quería cerrar este primer video con un pequeño video, ¿ya? Un video que voy a compartirles acá, que habla sobre justamente la búsqueda de sentido. Quiero cerrar con ese video y después partimos el siguiente video con la aplicación del tema de la pandemia. ¿Por qué quiero mostrar este video? Porque en el fondo quiero que entendamos que todo esto que hablamos adquiere sentido en la trayectoria evolutiva de cada quien. No es una norma, no es como un checklist de cosas que pueden hacer, que hay que hacer para ser feliz, sino que todo esto son ideas que ustedes pueden mirarlas, darle un punto de vista, incorporarlas a su propia trayectoria. Hay gente que ha tenido trayectorias de vida muy duras, donde su aprendizaje y la búsqueda de sentido personal va a ser distinto en ellos que en otros, ¿vale? Vamos a ver este video. Vamos a compartir inmediatamente el video en la pantalla. En un segundito. Este es el tema de lo digital, ¿no? Que se pone medio lenta la cosa. Acá está. Denme un segundo. Vamos a compartir. Tiene que ser compartir sonido de la computadora también. Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même jeun. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons
le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. Et j'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde. Des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde est venu. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche, elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé. » Bueno, quise terminar la presentación de esta primera parte con ese video, porque deja entrever muy claramente cómo la búsqueda de sentido que tenemos los seres humanos se da incluso en los escenarios más difíciles. Y cómo de alguna manera tiene hartas aristas esto, cómo las condiciones de crianza y de entrenamiento que protege esa madre con el tema del chocolate, cómo respeta el espacio y la decisión de la niña cuando le pregunta y le pide el chocolate, cómo genera todo un sentido o una condición de crianza que son positivas para la crianza de Francine, digamos, cómo resulta esencial incluso en las condiciones más extrañas y más hostiles que puedas imaginar. ¿Vale? Así que los dejamos hasta acá este primer video. Los invito a ver el segundo video que aplicamos un poco estas ideas y hablamos más sobre cómo estar bien en términos de salud mental, tanto los adultos como los niños y adolescentes, en la situación particular de pandemia. Porque todo esto que hablamos hoy día, obviamente tiene algunas particularidades cuando lo aplicamos a la pandemia. ¿Vale? Nos vemos en otro video.